Bienvenidos sean todos a su podcast Asonoc. Estamos muy felices, muy contentos de estar otro capítulo más con todos ustedes, con nuestro fiel auditorio. Y en esta ocasión, Elimelec, con un invitado, que hay una frase de Tony Robbins que creo que lo describe muy bien. Y dice la frase: solo aquellos que han aprendido el poder de la contribución sincera y desinteresada experimentan el gozo más profundo de la vida, la verdadera realización. Yo creo que el invitado del día de hoy es una persona que aporta mucho a distintas causas. Es alguien que siempre está muy involucrado en redes sociales, en distintas asociaciones. Claro está que en Asonoc, por supuesto que lo está también, ¿verdad? Y el invitado del día de hoy, pues, Benjamín Padilla, Elimelec. Oye, Francisco, pues la verdad es que lo describes muy bien con esa frase y sí, efectivamente está Benjamín Padilla con nosotros, pero antes de darle los micrófonos, pues la verdad es que quiero primero agradecer a todos a todo el auditorio que nos está escuchando en este episodio más de Asonoc el podcast, ¿no? Y segundo, pues darle las gracias a Benjamín, ¿verdad? Que pues la verdad siempre, como lo bien lo mencionas, muy movido en las redes sociales, muy movido en todos los foros, y es por eso que pues la verdad es que tuvimos a bien de invitarlo a Asonoc y ha sido un parteaguas. La verdad es que bien agradecidos con él porque más allá de su trayectoria que vamos a platicar, pues es una persona muy capaz, con mucho conocimiento, con ganas, con fuerza. Entonces esas características sin duda marcan la diferencia. Entonces, pues bienvenido Benjamín Padilla, muchas gracias por estar el día de hoy en este episodio más de Asonoc el podcast y bueno, pues te agradecemos. ¿Qué tal a todos? Gracias, Elimelec, gracias Paco y muchas gracias por esa magnífica introducción. Y bueno, tocar a Tony Robbins es una de las personas que más admiro en el mundo. Pero bueno, estoy aquí muy contento de estar con ustedes, con el auditorio de Asonoc, un podcast más de esta gran asociación, de este proyecto que se está volviendo una realidad constante. Y bueno, muy agradecido con ustedes de que me estén dando este espacio para poder compartir en esta charla de 1 a 1, de 2 a 1, como lo estamos viendo, para platicar de temas que tienen que ver con el sector de la prevención en todos sus aspectos. Muchas gracias y aquí con muchísimo gusto estamos con ustedes. Oye, Benjamín, fíjate que bueno, pues aquí tenemos el gusto de conocernos ampliamente. Hemos coincidido en distintos eventos, hemos coincidido en algunas charlas, ¿verdad? Pero revisando todo tu trayectoria, haciendo esta gran investigación que nos gusta hacer en Asonoc, pues vemos que tienes una trayectoria con muchos éxitos. Entonces quisiéramos que nos platiques un poco acerca de ti, acerca de Benjamín Padilla, acerca de todo esto que te ha tocado vivir. Sabemos también que trabajaste mucho tiempo en la bancaria, ¿verdad? Entonces, preguntarte o más bien que nos cuentes y que nos platiques un poco acerca de ti en lo personal y de tu trayectoria como asesor. Claro que sí, Paco, y mira, esa pregunta de quién es Benjamín Padilla, bueno, pues es una de las preguntas que más respuesta puede tener alrededor de la vida, tanto de uno como de cada uno de nosotros, ¿no? Y es la respuesta, yo he dicho, es la respuesta más cambiante que existe, pero a lo largo de mi vida y de las experiencias vividas puedo definirme como una persona disciplinada, una persona enfocada, inquieta, responsable. En muchas ocasiones muchos amigos han coincidido que me identifican con una persona organizada y preventiva. Entonces imagínate, desde ahí ya preventivo, desde viendo riesgos, viendo lo que puede pasar, las opiniones que puedes dar a tus amigos. Entonces eso soy yo, soy una persona comprometida, organizada y preventiva. Pero fíjate que también desde este lado personal, además de los objetivos que antes te mencioné, soy una persona que le gusta hacer ejercicio, que le gusta escuchar música, todo tipo de música, en especial rock, estar en constante actualización de temas relacionados con el trabajo, en general con muchos temas que involucran la prevención, no solo ese lado de dinero, sino todo lo que está alrededor de este tema. Por otro lado, también me gustaría decirte que me apasiona la historia de México y la historia universal. Soy un amante de la historia. Me gusta mucho todo lo relacionado con la Segunda Guerra Mundial.
Y por ahí siempre he dicho, si no hubiera sido abogado, me hubiera gustado ser historiador. Y regresando un poco ya del ámbito personal al ámbito profesional, bueno, como todos han de saber, los que me conocen, soy abogado, soy egresado de la Barra Nacional de Abogados, con mención honorífica, en una tesis que hice por ahí de deuda pública. Pero la pregunta es, ¿cómo llegó Benjamín al tema de prevención de lavado? ¿No? Eso es lo que la gente se pregunta, ¿cómo llegaste hasta este punto? Bueno, te puedo decir que en los inicios, y no me dejan mentir, a lo mejor ustedes, como todo abogado, pensamos que el abogado es aquel que va a los juzgados, que está litigando, que lleva los casos, y pues así inicié yo, ¿no? Mi primera experiencia profesional fue a mitad de la carrera trabajando, litigaba en sector civil y mercantil. Posteriormente concluyo la carrera e ingreso, tengo mi primer acercamiento con la administración pública en el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ahí donde ya empiezo a tener este contacto con la materia administrativa, que si bien va de la mano con materia de prevención en temas de ¿cómo se llama?, de impugnación de sanciones. Pero bien comentabas, Paco, ¿cómo es este acercamiento que yo tuve con la Comisión Nacional Bancaria de Valores? Bueno, si bien es cierto, no tuve la oportunidad de trabajar directamente con ellos, sí a través de una asignación con un despacho por ahí del 2015, marzo del 2015, si no me equivoco, ya llovió un poquito. Me contrata, tuve la oportunidad de trabajar con un despacho que tiene una asignación en la Comisión Nacional Bancaria de Valores para revisar todo este tema de los manuales de cumplimiento para el dictamen técnico. Entonces, mi primer acercamiento ya en materia de prevención del lavado de dinero en el sector financiero se dio al momento de formar parte de este despacho que tenía la asignación dentro de la comisión, y es ahí donde tengo mi primer contacto con los famosos manuales de cumplimiento y disposiciones de carácter general. Entonces, ese fue mi primer contacto. No sé ustedes, por ahí del 2015, ¿cómo andabas el IMELEC? Me imagino que tú estabas del otro lado en el tema de dictamen técnico. Muy interesante lo que platicas, Benjamín, ya en toda tu trayectoria. Y bueno, adentrándonos en qué te llevó al sector financiero y pues se puede decir que más específicamente al tema de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Ahora que nos dices que en el 2015... por ahí en este despacho que tenía la asignación con la bancaria, estuviste ahí laborando, revisando manuales para el dictamen técnico, y justo 2015 pues también la certificación, Benjamín, estas disposiciones para la certificación de auditores, oficiales de cumplimiento y demás profesionales para el tema de prevención del lavado de dinero, pues yo creo que te tocó una época de mucho movimiento, se puede decir muy importante, porque para gran parte del sector financiero, hablando específico de SOFOMES, centros cambiarios, transmisores, todo esto, pues dictamen técnico fue un parteaguas. Y para todo el sector financiero, la certificación de oficiales de cumplimiento. Entonces, yo creo que te tocó una época muy movida y pues claro, qué bueno que te enamoraste de esta especialidad, vamos a decirlo, olvidándonos de eso, como tú dices, la imagen del abogado que va a los juzgados, al litigio, ¿no? Sino ya más hacia el lado de asesoría, de consultoría, del abogado especialista en prevención del lavado de dinero. ¿Qué nos puedes platicar de esta experiencia, de estos momentos que te estoy platicando, el dictamen técnico y la certificación que te tocó estar ahí dentro de la bancaria? ¿Qué nos puedes platicar de estas experiencias? Ya, para mí fue una experiencia increíble. Digo, fue el primer acercamiento que tuve. ¿Te recuerdas que el primer día llegando a Plaza IN, que es donde está la Comisión Nacional Bancaria de Valores, me tocó trabajar en la Torre Sur, y el primer momento ya cuando entro a la Comisión Nacional Bancaria de Valores me dice: Benjamín, vente, vamos al piso 9 a la oficina del licenciado Sandro, porque vamos a empezar a repasar para el examen de certificación. Entonces imagínate, entrar a un mundo nuevo, que para mí era un mundo nuevo. Entras ya a la oficina de uno de los más grandes exponentes en materia de prevención de lavado en México, y que de viva voz esté platicando temas, que estés con el núcleo más cercano de un referente en materia de prevención del lavado de dinero. Y justamente existía esa expectativa del primer examen de certificación, ¿no? ¿Qué vendrá? ¿Qué tenemos que estudiar? ¿Cómo tenemos que estudiar? Entonces, todo estaba, en ese tiempo, el piso 9 de la bancaria estaba enfocado al tema de la certificación. Se venían muchos cambios. También tuve la oportunidad de conocer al licenciado
Iván Alemán, que en ese caso encabezaba la vicepresidencia. Entonces, estar rodeado de las personas que estaban totalmente inmiscuidas en los procesos de certificación, en las constantes actualizaciones y disposiciones de carácter general, para mí fue una gran experiencia. Estábamos, me acuerdo ahí, varios conocidos, varios colegas que ahorita también están, varios profesionales que están en diferentes entidades financieras, estudiando hombro, con presentaciones, con diapositivas, con impresiones para el tema de la certificación. Fue algo muy agradable y la verdad vas empezando y te vas dando cuenta de cómo está, todo lo que está ahí impacta a todo México. Entonces, importante ese momento, para mí fue un parteaguas, en especial ese día por saber en dónde estaba y con quién estaba y todo lo que se podía aprender. Y por el otro lado, ya entrando en el tema de trabajo, la revisión de manuales de cumplimiento. Tú te habrá tocado estar del otro lado, pero al igual era un ejercicio de mucho análisis, de revisar que realmente el manual de cumplimiento cumpliera con esas disposiciones para poder otorgar el dictamen técnico, que en ese momento era un tema nuevo para el sector, un tema un poco, digamos, poco explorado. ¿Por qué? Porque las entidades financieras que querían permanecer dentro del sistema, hablando de SOFOMES, hablando de centros cambiarios y transmisores de dinero, sí o sí tenían que formar parte de ese proceso. Entonces, fue una experiencia, yo la puedo llamar una experiencia integral de aprendizaje y de las mejores experiencias que he tenido en el acercamiento del mundo de la prevención de lavado y financiamiento del terrorismo. Por ahí también conservo mis apuntes, todo lo que tenía de ese momento y grandes experiencias de estar de viva voz de la mano con las autoridades que en ese momento ponían las reglas del juego. Me puedo imaginar, Benjamín. Ahí, pues ese año, y repito, fue un parteaguas así como tú lo mencionas, porque fue el momento en que este sector financiero, hablando de centros cambiarios, transmisores, SOFOMES, yo me acuerdo que había un universo de más de 6,000 SOFOMES o alrededor de 6,000 SOFOMES, y se consolidó ese sector, se consolidó, y por ahí creo que en Conducef ya terminó siendo de menos de la mitad, desaparecieron casi la mitad con este ejercicio de dictamen técnico, y bueno, pues a la fecha ya cada vez ha sido pues más complicado, digamos, el cumplimiento, más exigente, que el sector pues ya anda alrededor de las 2,000 SOFOMES por ahí. Entonces, bueno, no, sin duda ha sido un marco regulatorio importante el que le ha llegado a estas figuras financieras. Y por otro lado, pues también el sector de centros cambiarios y transmisores de dinero, sin duda alguna, pues también no estaban acostumbrados a esto, y bueno, llegó de repente pues la renovación de registro, el dictamen técnico, y se ha también venido consolidando, ¿no? Y bueno, que es bien importante estas experiencias de este primer día, de este piso 9, de licenciado Iván Alemán, de Sandro García Rojas, pues grandes figuras del medio, ¿no? Son, pues su solo nombre representa grandes figuras y representantes en todo México de la prevención del lavado de dinero, y que pues hoy tenemos el gusto de que sean colaboradores aquí también de ASONOC, y que siempre están dispuestos en apoyarnos. Entonces, muy gratos recuerdos. Pues ya 8 años, vamos a decir, más o menos, de aquel 2015, pues han sido, yo creo que una trayectoria muy bonita, y ahora que nos encontramos, vamos al futuro ahora, y de ASONOC, Francisco, ahora que Benjamín se suma a la ASONOC también, ¿qué piensas de este proyecto, Benjamín, verdad? Ahora que ya pasaste toda esta trayectoria, ahora que ya estamos acá en ASONOC, que tuvimos la fortuna también de coincidir, de tener mismos ideales, de confiar en el proyecto, ¿qué piensas de la asociación? En primer lugar, que pienso que es una iniciativa realmente humana, y me voy a regresar un poquito antes de abordar el tema de ASONOC, que no me dejarás mentir, desde tu punto de vista, desde mi punto de vista, y de consultores oficiales de cumplimiento, auditores, a partir del 2015 para acá, yo creo que hemos visto que el tema regulatorio está madurando. No me atrevo a decir que ya es 100% maduro, que ya es todo lo que podemos llegar, sino nos tocaron estos procesos de maduración. Empezamos con manual de cumplimiento y después llegó el tema del informe de auditoría, que el informe de auditoría, no me dejarán mentir también mis colegas, si algunos me están escuchando, también para nosotros fue un parteaguas,
que si bien es cierto, del otro lado de los auditores, de las entidades financieras, existía muy poco marco normativo que te pudiera dar idea de cómo hacer una auditoría. Por otro lado, nosotros estamos en constante capacitación para emitir esos llamados oficios de auditoría y realmente que tuvieran la finalidad del oficio de mejorar las actividades tanto de la entidad financiera como del auditor. Entonces, he tenido la fortuna de estar presente en este proceso de maduración, si bien la creación de la normatividad y la legislación ya viene un poquito antes, creo que estamos viviendo la etapa de la maduración del sector financiero en materia regulatoria, tanto de prevención de lavado y también en su momento seguimos en materia de transparencia. Para cerrar esta idea, ahora, respecto de ASONOC para mí se me hace la iniciativa humana. ¿Por qué humana? Porque siempre se está enfocando al oficial de cumplimiento. Hablamos de muchas asociaciones que cada quien tiene su valor, su razón de ser, pero muy pocas ocasiones o muy pocas veces hemos visto asociaciones que agremien personas. Si bien tenemos las asociaciones de contadores, institutos, también de fedatarios, pero creo que necesitábamos a esta asociación para darle soporte a la actividad del oficial de cumplimiento, que si bien es cierto el oficial de cumplimiento se ha vuelto un superoficial de cumplimiento, también estas iniciativas le vienen bien para capacitarlo y seguir con esta finalidad que es tener oficiales de cumplimiento, tener auditores, tener representantes que sepan de qué manera van a prevenir el lavado de dinero, que sepan aplicar bien las políticas y que estén actualizados. Yo creo que la actualización es un tema que todos los profesionales nos debemos de dedicar, de estar 100% actualizados, y a ASONOC también lo puedo asemejar a la herramienta práctica, a la herramienta accesible para que cada uno de nosotros, seas o no oficial de cumplimiento, tengas o no tengas experiencia en el sector, puedas profesionalizarte en este ámbito. Y algo que es muy interesante y creo que es un parteaguas y es un diferenciador, que siempre están buscando que los profesionales, la gente que estuvo, que está y probablemente que estará, esté con ustedes para impartir este conocimiento y apoyar a la causa que es la capacitación constante de los oficiales de cumplimiento. Ahora, ¿cómo me preguntarás por qué? Algún momento se preguntará por qué me acerqué a la ASONOC, justamente porque es una asociación que le da foro, que le da voz a la gente que tiene ese mismo propósito de compartir. Se le abren las puertas para que diga, yo soy tal persona y vengo a aportar esto. Entonces, eso es lo que me gusta mucho de ASONOC, que le abre las puertas a las personas, porque sé que todos sabemos y cada uno sabe cosas diferentes, que si juntamos todo ese conocimiento, vamos a ser mejores profesionistas. Oye, Benjamín, tocas puntos muy importantes y yo creo que el IMELEC va a coincidir conmigo en que ASONOC parte de ese existir hoy día es por esta maduración que tú platicabas del sector financiero y sector vulnerable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en aquellos ayeres, pues bueno, apenas todo mundo estábamos en pañales, si lo quieres ver de esa manera, pero poco a poco el sector fue creciendo, fue madurando y era necesario poner un piso parejo el IMELEC. Definitivamente, Francisco, y pues para complementar un poquito lo que dice Benjamín y tú, pues tienen razón. Siempre el espíritu de la asociación pues ha sido que sea una asociación de personas, que tenga cara, que sea de compartir. Y dice Benjamín, se le abren las puertas a las personas. Por supuesto que se le abren las puertas, porque a nosotros mismos en el día a día, en el llevar la asociación a otros niveles, pues hemos tocado muchas puertas que tenemos la fortuna que se nos han abierto, la gente ha confiado en el proyecto, se han sumado autoridades, se han sumado grandes personalidades con el ánimo de apoyar, de compartir conocimiento. Entonces concuerdo 100% con ustedes en este percepción, ¿no? Es la percepción que tiene el mercado, que eso es súper importante. Y bueno, no cabe duda que pues con colaboradores como ustedes, pues la asociación tiene muchos retos aún por delante, muchísimos retos. Como decía Benjamín ahorita, no, es que el mercado o la regulación está
sí está madura, pero falta mucho, definitivamente falta mucho. Y ahí es donde quiero tocar este otro tema, Francisco, a ver qué comenta Benjamín. Que nos comentaba que las auditorías, que le tocó estar ahí en la bancaria y estos oficios de recomendaciones que se genera por parte de la autoridad una vez que se realizan. Yo recuerdo cuando iniciábamos, pues no había ni lineamientos. Primero salieron las disposiciones y ya había que cumplir, y los lineamientos, pues todavía espérame tantito, y había auditorías de 3 páginas, ¿verdad? Luego salen lineamientos y ya se robustecen, ya se profesionaliza, empieza todo este recorrido, ¿verdad? Este recorrido histórico que podemos hacer en este tema de informes de auditoría. Y aquí es donde quiero preguntarle a Benjamín, para poder puntualizar en esto, las auditorías. Ok, los informes de auditorías que se presentan dentro de los 60 días naturales al cierre del ejercicio. Hoy en la pandemia, hoy en la era digital, hoy con ya fintech aquí en la puerta, auditoría presencial versus auditoría remota. ¿Qué opinas de este tema, Benjamín? Pues venimos saliendo de una pandemia y venimos en la era de la fintech. Yo creo que hay mucho todavía por delante. ¿Qué opinas de este tema? Mira, en primer lugar, auditoría presencial y no presencial. Por ahí, si nos echamos un clavado, como diríamos, a los lineamientos, por ahí en los primeros lineamientos te dice que se puede hacer la auditoría de forma, vamos a llamarla no presencial o remota, siempre y cuando las partes estén de acuerdo, ¿no? Entonces, creo que un gran cambio que hubo de los lineamientos pasados que pusimos en práctica, si no me equivoco, desde el ejercicio pasado y estos nuevos lineamientos de auditoría, pues obviamente se van amoldando a la realidad, ¿no? Si las disposiciones se van amoldando a la realidad tecnológica que vamos teniendo hoy, que vamos a ser sinceros, lo que hoy es suficiente, ya mañana no va a ser suficiente con el avance de la tecnología. Entonces, entre auditoría presencial y no presencial, yo diría que yo se lo dejaría más a la metodología que utilice el auditor en concordancia con la disposición que tenga la entidad financiera, primero de adherirse completamente a un proceso de auditoría, es decir, que no existan barreras, que no se vea. Yo siempre he dicho, el auditor no es tu enemigo. El auditor viene aquí a apoyarte, a decirte qué está bien, qué puede mejorar y qué está mal, ¿no? Entonces, yo creo que las auditorías no presenciales o digitales son lo que se está prestando más en día. Sin embargo, sea digital o no sea presencial o no presencial, los lineamientos son lo mismo, se debe de cumplir con lo mismo. Entonces, ahora, si me preguntas qué es más cómodo, qué es más factible, bueno, pues yo creo que las auditorías digitales, las auditorías no presenciales. Sin embargo, yo me quedo con que el auditor que tiene esa vocación de revisar, sea de manera presencial o no sea de presencial, y conoce los lineamientos, yo creo que va a ser un buen trabajo. Sin embargo, también hay que atender mucho a la forma y hay que conocer mucho la forma en que opera la entidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo auditar a una SOFOM de reciente creación allá auditar a un banco, a un grupo financiero, a una SOFIPO. Yo desde mi punto de vista te diría que tiene que ser un modelo híbrido. Un modelo híbrido, ¿por qué? Porque hablando de bancos o de grupos financieros, como ustedes saben, o también cajas de ahorro, tienen sucursales donde hay que ir a revisar cómo se están haciendo las cosas. Y para cerrar un poquito más esta idea, yo diría que el auditor hoy en día debe de estar mucho más preparado que la propia autoridad. Es decir, si partimos haciendo alusión a estas 3 líneas de defensa de que nos habla Basilea, yo creo que la tercera, que es la auditoría, debe estar mejor preparado que la misma autoridad para que sea una auditoría 100% efectiva. Es decir, lo que no ve tu primera línea ni lo que ve tu segunda, la debe de ver la tercera y debes de prevenirle, debes de avisarle que está haciendo mal antes de que venga la autoridad, a revisar o hacer o imponerte alguna sanción. Entonces yo me quedaría con que, independientemente de la modalidad que se utilice para la auditoría, yo creo que estamos en la época donde el auditor ya debe de saber más que la propia autoridad. Sin duda, coincido contigo, Benjamín. Ahí, pues, los más futuristas, los más, pues así, ahora sí que visionarios, hablan de sistemas de auditoría automatizados. ¿Tú qué piensas del futuro de la auditoría?
el chat GPT, toda esa tecnología de inteligencia artificial y los auditores más visionarios, no sé si son visionarios o no, más audaces o no sé cómo llamarles, que están hablando ahí en algunos foros y platicando yo con ellos, hablan del futuro de las auditorías como las auditorías automatizadas o semiautomatizadas. Ya donde esta inteligencia artificial puede llegar a intervenir. Digo, yo soy tradicional y siempre creo que el ojo humano, pues, hace falta, ¿no? En los puntos finos. Entonces, ¿qué piensas ya nomás para cerrar este tema de estos auditores por ahí futuristas que están hablando de este tema? Mira, yo te puedo decir que yo, desde mi punto de vista, automatizar 100% un informe de auditoría sería un poco riesgoso. ¿Por qué? Porque estamos en la era donde estamos materializando o estamos, estableciendo metodologías para evitarnos más carga de trabajo. Sin embargo, ¿cuál es el fondo de la auditoría? Si bien es cierto, estamos revisando que cumpla o no cumple con las disposiciones de carácter general y de una manera general. Si bien es cierto, yo creo que ese factor crítico humano que tiene cada auditor, yo creo que imposiblemente se va a poder transmitir a un programa, a un algoritmo. Es decir, tanto tú, el Emelec, Paco, los auditores, cada quien tiene su metodología, cada quien tiene su manera de interpretar también las disposiciones de carácter general. Entonces, a mí se me haría un poco riesgoso. No estoy cerrado con la tecnología, pero tendría que ser prueba y error. Me voy a remontar un poco a esos años 2015, 2016 que bien acabas de comentar, cuando no se tenían lineamientos. Por ahí había unos estándares mínimos, había hasta creo que ISOs, había un poco de material para realizar informes de auditoría, pero faltaba este ojo crítico que tenía la autoridad en decir, así es como se debe hacer la auditoría, esto es lo que yo necesito que revisen, por favor revísenlo e infórmenme. Entonces, por ahí me acuerdo que los contadores usaban la metodología de atestiguamiento, de contabilidad. Ajá. Y todo eso, ¿verdad? Sí, correcto. Exactamente, porque si la autoridad no te decía, bueno, nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. De una u otra forma llegaban informes de auditoría. En ese momento me llegaron a tocar informes de auditoría de 5 hojas, me llegaron a tocar revisar informes de auditoría de 15, de 50, me llegaron a tocar 20 auditorías del mismo auditor y muchas cosas que sí hacía ver que el sector le faltaba madurar. Ahora, automatizar el informe de auditoría puede ser que sí sea viable, mas no creo que sea integralmente correcto, porque se pierde este punto de vista humano del auditor, este punto de vista de la interpretación. Y quien se anime a realizarlo, yo creo que va a tener que ser un trabajo realmente minucioso y tendría que estar en constante comunicación con la autoridad. Yo creo que debe de existir esa comunicación entre la persona que va a realizar, el sector, el grupo, la empresa que va a realizar este sistema automatizado, estar en contacto con las entidades, con el sector, porque no nada más es un sector lo que ahorita es todo el sistema financiero mexicano. Y creo que también un punto importante, estar en constante comunicación con la autoridad. Yo creo que si existe este equilibrio, esta comunicación, se puede lograr sistematizar un proceso, pero dejo el asterisco que el punto crítico del auditor va a faltar ahí, y ese es en ocasiones el que hace el diferenciador entre un auditor que te dice todo lo que tienes al 100% o un auditor que se le va una cuestión y al día siguiente viene la sanción. Entonces, no nos cerramos con la tecnología, que exista comunicación, que exista coordinación, pero muy difícilmente va a poder este sistema estar solo, sino siempre se va a necesitar ese criterio humano de la experiencia. Sin duda. Oye, Francisco, aquí Benjamín toca, yo creo que es un punto bien importante, la autoridad, sistemas automatizados y los sujetos obligados. Yo creo que la autoridad nunca se ha pronunciado en cuáles sistemas automatizados son los, vamos a decir, que les da una autorización, una certificación. Yo creo que por ahí se tiene que comenzar. Estamos en ciernes en eso. Si no tenemos sistemas automatizados que estén estandarizados, que tengan una certificación a lo mejor de la autoridad, y de esa manera
sean los inicios, podrían ser los inicios donde ya se extrae la información confiable de los sujetos obligados, ¿no? Yo creo que por ahí digo, es mi humilde opinión, no sé qué opinas, Francisco. Totalmente, Limelec, y sobre todo también que son sistemas que ya están probados y que, como dices tú, tienen ese sello de la autoridad, ¿no? Ese voto de calidad, ese voto de confianza que creo que al final del día es de bastante importancia, sobre todo para estos temas de auditorías digitales. Exacto, es como oficial de cumplimiento versus oficial de cumplimiento certificado. Los mismos bancos te dicen, oye, ¿sabes qué? SOFOM, no hay disposición que diga que ya es obligatorio. Pues a mí, mejor práctica, ya me da una certeza que si está certificado, pues al menos ya tienes conocimientos básicos, se puede decir, confío en esto. Así un símil a sistemas, es lo que me refería. Sistema sí te puede funcionar versus el que está certificado por la autoridad, en este caso por la Comisión Nacional Bancaria, que cumpla con disposiciones de carácter general para prevención del lavado de dinero, y de esta manera a lo mejor podríamos empezar a vislumbrar este futuro de las auditorías digitales. Por lo pronto, yo creo que no sería posible, y como bien menciona Benjamín, pues el toque humano sigue siendo esencial. Totalmente. Oye, Benjamín, pasando a otro tema, y digo, siguiendo de la mano también cuando la autoridad, o bueno, más bien dicho, cuando hacemos estos informes de auditoría y que muchas veces, bueno, ya se presentan todos estos informes y que muchas veces la autoridad nos emite recomendaciones, ¿no? Nos da este listado de Santo Claus de, oye, yo te recomiendo que mejores tu enfoque basado en riesgos en tales puntos, que mejores la política tal, etcétera, etcétera. Aquí, y que es muy importante también, oye, ¿de qué manera damos cumplimiento? Digo, no nada más a cumplirlo al interior, sino de qué manera podemos nosotros darle a la autoridad esa información de que ya cumplimos con eso, ¿verdad? O sea, no esperarnos al siguiente informe de auditoría para que el auditor revise, que obviamente lo tiene que hacer, ¿verdad? Pero en ese ínter nosotros dar ese cumplimiento como entidades financieras. Yo creo que partimos de un ejercicio de auditoría comunicativo. ¿Por qué? ¿A qué me refiero comunicativo? Primero, sabemos que el auditor va a emitir una opinión respecto del cumplimiento, y lo primero que se debería hacer una vez que ya tienes el informe de auditoría y te dicen los lineamientos, a ver, se lo voy a hacer del conocimiento. Primero lo conoce el oficial de cumplimiento, lo va a conocer el director general, y hacerlo también extensivo hacia la alta dirección. Yo creo que partimos también de una comunicación al interior de las entidades financieras desde el proceso que inicia la auditoría, o sea, que también la alta dirección está involucrada, que en muchas entidades financieras sí hay una comunicación, una integración con la alta dirección, con el oficial de cumplimiento y con el auditor. Ahora, una vez que ya se tiene esa comunicación, ya se sabe cuáles son los puntos, las áreas de oportunidad de la entidad financiera, es ponerse a trabajar. ¿En qué se va a poner a trabajar? Todos recordemos que en los lineamientos hay un apartado de hallazgos, observaciones, en donde el auditor va a especificar qué fue lo que encontró, debe de motivarlo, es decir, el hecho te debe de dar una recomendación fundada en las disposiciones, va a establecer quién lo va a hacer, va a establecer la fecha en que se debe hacer y va a establecer quién lo va a revisar. Por ejemplo, el oficial de cumplimiento en su caso puede ser revisado por el administrador único, por el comité de comunicación y control en caso de que se ubique en el supuesto, o el consejo de administración. Pero ¿qué pasa? En muchas ocasiones, como bien dices, Paco, nos esperamos a que el auditor el siguiente año venga y nos revise si ya hicimos nuestra tarea, la tarea que le dejaron al oficial de cumplimiento durante este periodo. Pero algo que también nosotros debemos de considerar son esas mejores prácticas no escritas, si así las queremos llamar, mejores prácticas no escritas, en tener esa comunicación, que el oficial de cumplimiento cumpla con la función de ser un enlace entre la autoridad y la entidad financiera, no solo para enviar reportes, no solo para enviar el informe de auditoría. El portal Citi es un medio de enlace. También sabemos que existen correos, sabemos que existe comunicación telefónica con la autoridad, y lo que yo siempre le he recomendado a las entidades financieras, revisa bien el calendario que te dieron para poder subsanar, y hazle llegar a la autoridad un escrito libre con la evidencia de que tú ya estás cumpliendo con lo que te recomendó el auditor.
Eso siempre me ha gustado recomendar. ¿Por qué? Porque habla de una mejor práctica, habla de una convicción de querer hacer bien las cosas, de estar al día con la regulación. Entonces, hoy en día tenemos esos correos electrónicos que la Comisión Nacional Bancaria de Valores puso a disposición hace un par de meses. También existe la comunicación física en la Comisión Nacional Bancaria y por teléfono. Entonces, que realmente el oficial de cumplimiento aproveche esa función de enlace con la autoridad para, así como hace consultas, también por este lado tenga esas mejores prácticas y le diga a la Comisión Nacional Bancaria de Valores: ya hice mi trabajo que me dijo el auditor, aquí está la evidencia y también lo voy a informar en el, para la redundancia, en el informe de auditoría del siguiente año. Entonces, que esa tarea de mejorar, que esa tarea de hacer caso a los hallazgos, a las correcciones o actividades de mejora, no la hagamos hasta que llegue y me diga el auditor: ya lo hiciste, o en el mero proceso de auditoría ya quieres darle la vuelta a esa situación y hacer todo el mismo día. Entonces, sí recomiendo esta mejor práctica de comunicación, informar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Totalmente de acuerdo en esas mejores prácticas, Francisco, que comenta aquí Benjamín. Sin duda, y continuando con esas mejores prácticas y ya avanzando un poquito más allá del 2015, yo me quiero situar, no me dejen mentir, 2017 que empieza a aplicar lo del EBR, Benjamín, ¿o estoy mal? 2017, 2018, todavía me acuerdo de esas disposiciones de carácter general, la reforma de SOFOMES. Así es. Donde los transitorios por ahí nos hablaban de una especie de organigrama o de esquema de trabajo. Cuando a las entidades, en ese entonces me tocó colaborar ya en una entidad financiera de un grupo comercial que se dedica al sector de alimentos, que tiene una SOFOM. Cuando nos llega más bien cuando salen la reforma, las disposiciones de carácter general, que te dicen tienes, si no me acuerdo, 180 días o 150 días para enviar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores tu organigrama de trabajo, tu esquema de trabajo de cómo vas a implementar la metodología de evaluación de riesgos. Exactamente, ahí es donde me quería situar exactamente en esa época para avanzar un poco y tampoco me dejen mentir, creo que viene ya, vamos a irnos un poquito más arriba, recomendación 1 de Gafi, ¿verdad? Del EBR, este enfoque basado a riesgo, de manera muy general. Los países deben de conocer los riesgos a los que están expuestos, y luego nos lo bajan a disposición. Oye, aquí está, las entidades tienen que estar con un enfoque basado a riesgo, desarrollar una metodología y una matriz, Francisco. Y luego ahí es donde quería llegar a este punto para estas mejores prácticas, porque luego le sueltan al oficial de cumplimiento. Como mencionaba Benjamín, ya son super oficiales de cumplimiento o yo no sé, porque es lo que me quiero que me expliquen estas mejores prácticas, porque de repente dices, ok, déjame agarro las disposiciones, veo lo que dictó Gafi, empiezo a modificar mis manuales y ya empiezo con la metodología y empieza a ver cálculos. Oye, dale una ponderación, no sé qué, da un peso, los elementos de riesgo, y aquí ya me viene a la mente, digo, el oficial de cumplimiento a lo mejor es un ingeniero, a lo mejor es que no hay una carrera específica para oficiales de cumplimiento, no tienes que ser abogado para ser oficial de cumplimiento, puedes ser contador, puedes ser administrador, puedes ser ingeniero. Entonces aquí es donde llega la duda. Ok, ya como abogado vamos a hablar en lo personal, desarrollo mi capítulo, mi enfoque basado a riesgo, empiezo con mi metodología y me empiezo a topar con que asigna un peso y de ahí multiplícalo y divídelo para obtener, ¿no? Pues un porcentaje de esto y de esto. Oye, como mejor práctica, es lo que le quiero preguntar aquí a Benjamín. ¿Tú consideras que ya tiene que ser para los departamentos de cumplimiento multidisciplinarios? Hay que echar mano de contadores, de actuarios, como bien decía Francisco, ingenieros, áreas de riesgos, de las WIRE. ¿Qué consideras para poder llevar a buen puerto este tema? Porque ya veríamos con dictamen técnico y certificaciones de oficiales y luego nos llega el enfoque basado a riesgo, haciendo un recorrido histórico, Benjamín. Sí, mira, creo que por ahí la reforma fue 2016, 2017. ¿Y qué pasa? Sí, nos llega, se publica en el Diario Oficial de la Federación, ves los transitorios, porque nos vamos a los transitorios para ver cuánto tiempo tenemos para cumplir. Correcto. Y nos llega la metodología de evaluación de riesgo, el enfoque basado en riesgo, con base en la recomendación del Gafi, como bien lo acabas de decir.
Y lo primero que dice el oficial de cumplimiento, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? Entonces, hablando de este oficial de cumplimiento multidisciplinario, sí ya se vuelve, yo le llamo ya el superoficial de cumplimiento porque hace labores de programación, hace labores de investigación, hace labores hasta en muchas ocasiones de recursos humanos, de contabilidad, algunas ocasiones hasta de cobranza. Él hace de todo, el oficial de cumplimiento ya lo hace de todo, es multidisciplinario, como ustedes dicen. Entonces, llega este 2016 y empezamos a buscar de qué manera hacer esa famosa metodología de evaluación de riesgos. Nos dice la bancaria, hagan este programa de trabajo, este organigrama, y me van explicando cómo lo van a ir implementando. Por ahí nos regresamos 2 años antes con la guía de Gafi. Gafi emite una guía en el 2014 del enfoque basado en riesgos, en donde explica qué se debe de considerar, pero va para el sector bancario, va para el sector jurisdicción. Entonces, pues, seguimos igual, ¿no? En ese entonces el oficial de cumplimiento seguía igual y seguía el reloj sonando, porque tenías esos 180 días o 150 días. Por ahí tendremos que echarnos un clavo al transitorio. ¿Y qué pasa? Después la Comisión Nacional Bancaria de Valores publica su famosa guía de la metodología de evaluación de riesgos, que con todo respeto, pues, en muchas ocasiones quedamos igual, ¿no? Donde te describía cuáles son las fases, diseño y la implementación, la valoración, todas esas fases que te establece la metodología de evaluación de riesgo. Y yo creo que sigue siendo al día de hoy un área de oportunidad que siguen teniendo las entidades financieras. ¿Por qué? Porque si bien lo has manifestado, es un trabajo de investigación. En la metodología de evaluación de riesgo, todo tiene un porqué. Desde, como bien dices, desde asignar nuestros elementos de riesgo, que tenemos 4 elementos de riesgo, que la misma autoridad y el mismo Gafi nos sugieren algunos indicadores de riesgos, oye, que nos dice, establece una metodología de cálculo de riesgo, que establezca la probabilidad por impacto, pero pues sabemos que existen muchas metodologías para calcular riesgos, ¿no? La mayoría nos vamos por probabilidad por impacto, pero hay muchas metodologías. Entonces, yo siento, desde mi punto de vista, que la metodología de evaluación de riesgo es un eterno porqué. ¿Por qué tengo que incluirlo? Tanto por qué debo y por qué estoy poniendo esto. ¿A qué voy? La metodología de evaluación de riesgos en una entidad financiera tiene que ser una actividad colaborativa y bien lo dicen las disposiciones, bien lo dicen las guías, es una actividad que va tanto de la alta dirección, que pasa por los departamentos o áreas de cumplimiento y que también hay que tomar en cuenta a esas personas, a esas áreas que están el front. Es decir, vamos a involucrar las primeras 2 líneas de defensa, porque la tercera línea de defensa es la que va a venir a decir tu metodología está bien o tu metodología le falta algo. Entonces, yo creo que esta metodología de evaluación de riesgo va a seguir madurando y sí es importante que los oficiales de cumplimiento entiendan bien cuál es el enfoque basado desde esa recomendación 1 del Gafi, el por qué me está diciendo que tenga, bueno, en este caso en Gafi a nivel jurisdicción, a nivel país, un enfoque basado en riesgo y cómo se va a ir bajando hasta la entidad. Que te dice Gafi, bueno, ustedes países deben de tener un enfoque basado en riesgo, tomando en cuenta los factores de riesgo, amenazas, vulnerabilidades, y de ahí nace nuestra evaluación nacional de riesgos. Entonces, la labor del oficial de cumplimiento, si bien es cierto, es una actividad de ejecutar, yo creo que el oficial de cumplimiento no debe de perder ese espíritu de estar estudiando constantemente. El por qué tengo que implementar una metodología de evaluación de riesgos. ¿En qué me va a servir? Ahora, también me he encontrado en la experiencia que tenemos una metodología de evaluación de riesgo para calificar el riesgo en materia de prevención en materia de lavado, y financiamiento al terrorismo que me genera el cliente. Diferente a la manera en que le voy a establecer el grado de riesgo del cliente. Como si nosotros vemos las disposiciones, son 2 capítulos diferentes que nos hablan de temas diferentes. Si bien es cierto riesgo, la metodología de evaluación de riesgo es una cosa y el establecimiento del grado de riesgo del cliente es otra cosa. Y en muchas ocasiones se está olvidando el tema de cuál es el riesgo que la entidad financiera le genera al sistema financiero. No sé, como entidades financieras le estamos volcando toda la responsabilidad del riesgo al cliente, pero no hemos hecho esa tarea de autoestudio, autoanálisis, de decir, yo, entidad financiera, con este nivel de cumplimiento que tengo, reflejo este grado de riesgo ante el sector financiero. Yo te podría decir que ahí nos estamos quedando cortos. No niego que hay entidades financieras que esta matriz de riesgo entidad, como yo la llamo, lo llamamos en el medio,
sí se está implementando, pero se está dejando mucho de lado en todas las entidades. Es decir, ¿cuál es el riesgo que cada entidad financiera está teniendo, o el grado de riesgo que tiene frente al sistema financiero mexicano? Yo creo que hay que poner ojo en esta actividad para seguir mejorando en el cumplimiento de esta recomendación 1. No solo la recomendación la cumple México, sino la cumplimos todos al formar parte del sistema financiero mexicano. Oye, aquí Benjamín toca varias aristas que me parece interesante retomar, ¿no? Número 1, este ejercicio constante de estar estudiando por el oficial de cumplimiento. 2, el involucrar a todas las áreas de la entidad, ¿verdad? Para poder saber y conocer los riesgos. Y número 3, esta parte colaborativa del oficial de cumplimiento que bien lo comentabas tú, ya el oficial de cumplimiento no puede ser el sabelotodo, aunque le den ese título de superoficial de cumplimiento, también tiene que rodearse de su especialista en sistemas, de su especialista contable, de su especialista en X o Y materia. Si este oficial de cumplimiento como una figura de autoridad dentro de la empresa, pero que esté involucrada junto con otras personas de la misma empresa, ¿verdad? Para poder tener el control de su entidad, ¿no? Y aquí también, oye, el tema de esta constante actualización de esta matriz de riesgos. ¿Por qué? Porque a lo mejor este año los riesgos fueron unos, pero en años futuros los riesgos van a ser otros. Nosotros no sabíamos, por ejemplo, que iba a venir una pandemia, y cuando llegó la pandemia no conocíamos cuáles iban a ser estos riesgos. Pero entonces es siempre importante el estar en constante actualización y capacitación, como bien lo comentaba Benjamín. Sin duda, Francisco, y no me deja mentir aquí Benjamín, pues es que esto del EBR es un ejercicio continuo. Siempre hay que estar identificando nuevos riesgos, siempre hay que estar evaluándolos. Es un ejercicio que es continuo, y mencionaban la Evaluación Nacional de Riesgos, que es un ejercicio trienal. Hay que estar atentos a actualizar estas matrices. Y ahí bien importante que, y vamos a salirnos un poquito y que la verdad sea dicha, el empresario también tiene que conocer que el riesgo a nivel entidad, ya como dice Benjamín, no, es que el riesgo medio, bajo, alto del cliente, es que, oye, sí, y tú como entidad, ¿qué riesgo representas para el sector financiero? ¿Qué riesgo tienes de ser un vehículo para lavado de activos? O sea, tú como entidad, y este ángulo no se había visto hasta que llegó este BR. Si bien menciona Benjamín, en el 2014 ya sale para el sector bancario todas estas guías, pero había una ignorancia total, que la verdad sea dicha. Tan es así que hoy nos topamos en muchas entidades con grandes dificultades para poder poner a punto estas matrices, porque ya estamos hablando de que se requieren actuarios, se requieren contadores. De repente el oficial de cumplimiento es abogado y dices, oye, espérate, yo no sé, yo sé Word, yo no sé Excel, ¿qué pasó ahí, verdad? Y ahí empiezan los problemas, ¿verdad? No me dejen mentir, Francisco, Benjamín. Entonces, esto es totalmente importante, y repito, fue un ángulo que no se había visto. Tu empresario, tu entidad, tu SOFOM, tu centro cambiario, tu transmisor, tu caja de ahorro, o sea, tú, ¿qué probabilidad tienes de ser un vehículo para lavado de dinero? ¿Qué probabilidad tienes o qué riesgo representas para el sector financiero en cuanto al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo? Bien importantes esos puntos que tocaron. Y fíjate que yo creo también que en disposiciones nos llegaron al revés, porque primero debimos de haber conocido cuáles fueron o cuáles son nuestros riesgos, y después, en relación a eso, ya crear todo el manual, ya crear los informes de auditoría, ya crear. Pero todo. Lo bueno es que fue paulatino, si no, a lo mejor no seríamos oficiales de cumplimiento, Francisco. Oh, muy bien, adelante, Francisco. Correcto. Y aquí me espero que te interrumpa, Francisco. Aquí yo pondría sobre la mesa una pregunta. ¿Realmente es funcional una evaluación nacional de riesgo cada 3 años? O yo creo que podría ser un ejercicio
que no sea tan largo, ¿no? Porque como ustedes bien lo dicen, digo, lo de sobre la mesa, esas decisiones desgraciadamente no las tomamos nosotros, pero una evaluación de riesgo cada 3 años y ya sabemos que el día de mañana la pandemia se vino de un mes para otro y nos cambió todo. Ahora, esperarnos a 3 años para saber cuáles fueron esos riesgos de ese, vamos a llamar de ese promedio de investigación, yo creo que también nos estaríamos quedando un poco cortos. Si bien es cierto, no es un trabajo fácil, ningún trabajo es fácil, pero no estaría de más que ese trabajo de evaluación nacional de riesgos sea un proceso más corto para que realmente sea efectivo. Ya vimos que la evaluación nacional de riesgo 2019-2020, que salió en el 2020 ya por temas de pandemia, ya nos habla de riesgos emergentes. Esos riesgos emergentes ahorita ya son riesgos de facto y en muchas ocasiones ya no están. Entonces, probablemente dejaría sobre la mesa si la evaluación nacional de riesgo sigue siendo funcional, que sea cada 3 años, o se pueda cortar el plazo. No sé ustedes qué opinen. Pues yo creo que tienes toda la razón. Esta pandemia, sin duda, se detectaron riesgos emergentes, como tú lo has tocado. No se conocían de muchos riesgos tecnológicos, de muchas áreas de oportunidad que las bandas, pues, utilizaron. Vieron estos huecos y ahí están las bandas, y a lo mejor las entidades no estaban preparadas porque, pues, repito, este ejercicio de la evaluación nacional de riesgos, al ser cada 3 años, como bien menciona Benjamín, pues a lo mejor no se detectan riesgos, no se ponen a punto estas matrices, no va, y que la verdad sea dicha también, las bandas van mucho más rápido, ¿verdad? Que la legislación, que las entidades. Entonces yo estoy de acuerdo, no sé qué opinas, Francisco. Justo, totalmente, y acabas de tocar un punto muy importante, ¿no? Esa velocidad como va avanzando el mundo, ¿no? Como va avanzando los países. Si bien es cierto, y ahorita lo comentaba Benjamín, esos riesgos emergentes de 2021 ya hoy en día ya, pues la pandemia ya Exacto. Es cosa del pasado, ¿no? Ya están otros. Ya están otros, es Exacto. Correcto. Entonces yo también soy de la idea de que tal vez el acortar los periodos, pero volvemos a lo mismo, no sé también qué periodos, 2 años, anual, de qué manera poder hacer este ejercicio. Pues yo pienso que anual, así como la metodología, debe ser revisada cada año, ¿no? Cada año debe ser revisada sí o sí, o cuando detectes nuevos riesgos, estoy de acuerdo, pero también tiene que, pues, ahora sí que el gobierno, pues, poner su granito de arena, darnos información, ¿verdad? Para de esta manera, pues, tener más herramientas y no se queden estáticas estas metodologías, estas matrices de riesgo, y también pues que se implementen en los sistemas, que se actualicen en los sistemas, y de esta manera pues llevar a buen puerto a nuestras entidades con un nivel de riesgo tolerable. No sé qué opinan. Totalmente. Y si me dejaran interrumpir, yo creo que también el tema yo creo que es una actividad conjunta, ¿no? Me voy a regresar un poco también al tema del oficial de cumplimiento, porque no es nada más lo que la autoridad, en este caso la Unidad de Inteligencia Financiera y todas aquellas autoridades que participan en la Evaluación Nacional de Riesgo, sino vamos a ser un poco críticos también del oficial de cumplimiento. Tenemos a la mano el internet, tenemos las páginas públicas de Gafi, de Basilea, de Egmont, de Wolfsberg, de Naciones Unidas, donde constantemente están publicando documentaciones, calificaciones de riesgo de países, evaluaciones mutuas. Entonces, el tema de la metodología de evaluación de riesgo, yo creo que, si bien es cierto, no necesitamos la supermetodología de evaluación de riesgo, que tengamos 100 indicadores de riesgo, si con 30 indicadores de riesgo bien detectados, bien calibrados y que realmente estén ajustados a la operatividad, podemos salir. Pero no hay que, yo siempre digo al oficial de cumplimiento, no te olvides de esa etapa de cuando eras joven y estudiabas para tus exámenes y consultabas bibliografía. El oficial de cumplimiento tiene exámenes diarios. El oficial de cumplimiento debe estar actualizado. El oficial de cumplimiento también tiene que tener esa vocación, esa pasión por querer aprender más. Y también el oficial de cumplimiento debe de generar ese peso dentro de la entidad para tomar determinaciones y emitir un punto de vista. Entonces, esto es lo que engloba todo el oficial de cumplimiento. Es una práctica, es una profesión que es de constante actualización. Porque, como bien lo han dicho, los delincuentes desgraciadamente van 1, 2 o 3 pasos adelante. Lo podemos ver en las tipologías.
si nos metemos a revisar las tipologías que emite la Unidad de Inteligencia Financiera, vemos que esas tipologías son de investigaciones de años. Entonces, lo que se publica de tipologías, muy probablemente ya los delincuentes ya no las utilizan. Entonces, yo creo que ese echar mano, ahora sí te diría, ese echar mano de la tecnología, de todos estos medios tecnológicos que tenemos al alcance, tanto para que el oficial de cumplimiento esté bien preparado y las autoridades tengan esas herramientas para realmente poder perseguir y en su caso llevar a los delincuentes a un proceso judicial y poder erradicar el lavado de dinero, ¿no? Esa es una de las formas, ¿no? Ya sería tema de otra sesión hablar de cómo mitigar riesgos y todo eso, pero yo creo que esta parte es actualización. Yo creo que este medio en el que estamos cada uno de nosotros, la palabra clave es actualización y no nos quedemos nada más con las disposiciones, con la ley. Hay mucha bibliografía. También el oficial de cumplimiento debe de leer diario las noticias porque pues, así como nos mandan los newsletters, todo eso le ayuda a la entidad financiera a poder conocer los riesgos y poderlos mitigar. Todo lo que podamos tener a la mano de información siempre nos puede ayudar a conocer el riesgo y también cómo poder mitigar. Sin duda, Francisco, y bien menciona aquí Benjamín, pues es una labor diaria de estudio, de conocimiento, de estar pues al tanto de noticias increíble, pero una nota puede despertar un riesgo que tú no habías detectado dentro de tu entidad, alguna nota negativa de alguna empresa, de alguna persona, de algún gobierno, pues ahí ya tomas acciones inmediatamente. Ese es el valor de la información y bueno, es parte de lo que ASONOC pues siempre está al día tratando de mantener que todo el gremio esté informado, ¿no? Y pues hemos hecho un recorrido en la prevención del lavado de dinero, un recorrido, pero en el sector financiero, Francisco. ¿Qué pasa con estos encargados, estos representantes de cumplimiento, estos encargados de cumplimiento del sector de actividades vulnerables? Estas actividades que están ahí en el artículo 17 de la ley LFPORPI, esta ley comúnmente que conocemos como la ley antilavado, pues estamos hablando aquí de sistemas automatizados, ya hablamos del enfoque basado a riesgo, de matrices, ya hablamos de los informes de auditoría, pero estamos dejando a un lado a creo que había registrados más de 100,000 sujetos obligados ya en el portal de la UIF, ahí del SAT, para actividades vulnerables. Entonces, pues, ¿qué opinas, Benjamín? ¿Qué opinas de que el sector de actividades vulnerables, verdad, vaya ya de la mano del sector financiero, ya se vaya igualando y no, porque pues a la fecha no hay un informe de auditoría, no están obligados a sistemas, por ahí creo que en enero salió una guía para matriz de riesgos, una elaboración de Gafi, ¿no? Para actividades vulnerables, pero en la ley, aquí en la legislación no ha salido. No, puede haber algunas iniciativas, pero no se ha publicado nada. ¿Qué opinas de que estamos asincrónicos, sector financiero con sector de actividades vulnerables? Mira, yo creo que en el sector de actividades vulnerables nos vamos a regresar por ahí del 2009. Yo creo que el sector vulnerable ahorita está en el 2019, del 2009, perdón, del sistema financiero con esas primeras disposiciones de bancos y que viene la maduración. Yo creo que vamos a entrar en la etapa de maduración. Y yo diría a lo mejor entre nacimiento y maduración del sector de actividades vulnerables. ¿Qué pasa con las actividades vulnerables? Desde mi punto de vista, yo creo que falta ese camino de la profesionalización del encargado de cumplimiento, ¿no? Si bien es cierto, de parte del sector financiero tenemos un oficial de cumplimiento, ya una certificación, que al igual que actividades vulnerables está la certificación, yo creo que tendríamos que empezar a darle el peso que realmente va a tener un encargado de cumplimiento, así como se lo damos al oficial, que tiene que estar debajo de las 3 posiciones inmediatas del director general, empezarle a dar ese lugar al encargado de cumplimiento. Cuando tú empoderas a un encargado, a una persona, le das todas esas herramientas para que pueda hacer bien su trabajo. Ahora, como bien comentas, hay muchas iniciativas que están en la congeladora, pero lo que yo presiento y lo que he escuchado de muchos del sector es que se está buscando que el sector de actividades vulnerables llegue a equipararse al sector financiero, es decir, que tengan las mismas obligaciones como una mejor práctica para elevar también esa calificación que, si bien es cierto, en la última evaluación que tuvo Gafi de México, ahí en actividades vulnerables, salimos todavía
no con el 10 que queremos, pero justamente a partir de todas esas evaluaciones, todas esas actividades que hace Gafi a México, está diciendo, por favor, pon atención en estos. Y si bien es cierto, México está dando ese paso con la certificación, es un primer paso, pero ya estamos en la etapa de que empiece a madurar el sector. Y asimilando y regresando un poco al tema de ASONOC, yo creo que también una parte, vamos a llamarla de la agenda, si la quieres llamar la agenda ASONOC, sería esa parte de empezar a empoderar al encargado de cumplimiento. Que el encargado de cumplimiento no se sienta, desplazado o se sienta más chico que un oficial de cumplimiento. Los dos tienen la misma responsabilidad, que es prestar servicios, cuidar que no se utilice la entidad para que se lave dinero o se financie el terrorismo. Entonces, yo creo que partiríamos, si de este lado de ASONOC, empezar con ese, reforzar, si bien lo quieres ver, el empoderamiento del encargado de cumplimiento, para así, cuando tú empoderas a una persona, la persona está en grado óptimo y puede hacer su trabajo de una mejor forma. Pero de nada nos va a servir tener un super encargado de cumplimiento si no tenemos una super legislación que le ayude a ese super encargado de cumplimiento. Entonces, vamos a entrar, yo creo que en esa etapa de maduración. Esperemos que el Poder Legislativo ya desempolve esas iniciativas que ya se han ido platicando en algunos foros. Yo creo que el sector actividades vulnerables, me atrevo a decir que ya está empezando a estar listo para recibir esas nuevas obligaciones, y va a ir mucho de la mano con los especialistas de prevención lavado de dinero del sector financiero. Hay muchos especialistas que se dedican a ambos sectores, como tú bien, que ya está certificada el IML, como grandes expositores que ya han sido parte de ASONOC. Y yo creo que es esa coordinación, es esa sinergia que debe de haber entre ambos sectores. Un sector financiero ya maduro, un sector de actividades vulnerables que está pronto a madurar, y ese empoderamiento del encargado de cumplimiento. Igual, profesionalizar a ese encargado de cumplimiento. Si bien es cierto, en muchas ocasiones el oficial de cumplimiento nombran a una persona que pasó, con todo respeto que pasó, y le dijeron, tú vas a ser el oficial. Por este lado, actividades vulnerables, puede ser que también estemos viviendo la misma situación, en donde no hay nadie que quiera ser encargado de cumplimiento, se le asigna y ya tienes las obligaciones. Entonces, concientizar también al sector de actividades vulnerables sobre esa importancia que va a tener el encargado de cumplimiento. Y cuando salga o se modifique esa legislación, yo creo que hay que echar mucha mano por parte de la asociación y por parte de muchos colegas para poder explicar bien a los encargados de cumplimiento. Ahora nos toca enfocarnos con el encargado de cumplimiento, explicarle de qué manera puede hacer mejor su trabajo. Me encanta esto que comenta Benjamín Elimlek, porque ya estamos hablando de un empoderamiento de este encargado de cumplimiento. Estamos hablando también de que este sector viene siguiendo los mismos pasos que el sector financiero, y tan es así, Elimlek, que hasta los mismos bancos ya están prestando atención a la forma en que estos sujetos obligados hacen cumplimiento a sus obligaciones, cómo dan el cumplimiento a sus obligaciones, y también por mejores prácticas, incluso ya hasta les piden, oye, esta matriz de riesgos. Así es que el sector bancario pues ya tiene conocimiento, tiene un mejor entendimiento de sus riesgos, y sin duda las empresas que realizan actividades vulnerables ya le solicitan, oye, dame tu alta en el portal, dame tu designación de encargado de cumplimiento, estás mandando los avisos, tu manual. Es increíble cómo ya están obligados de cierta manera. Todavía, como dice Benjamín, están en la congeladora estas reformas que no han salido, pero sin duda van a igualar al sector financiero, y sin duda no tiene por qué haber un diferencial entre un encargado y un oficial de cumplimiento. Los dos tienen que estar empoderados, los dos deben estar en el mismo nivel. Tan es así que, como bien mencionan, muchos consultores tanto asesoran al sector financiero como a sector de actividades vulnerables. Ya, yo creo que esto ya es cuestión de muy poco tiempo. Esto ya se va a igualar. Definitivamente las obligaciones van a llegar, y esto nos va a dar una mejor radiografía en esas evaluaciones mutuas de Gafi, ¿verdad? Vamos a subsanar, y a lo mejor vamos a aspirar ahora sí ese 10 que menciona Benjamín, Francisco. Totalmente. Y aquí me gustaría hacer una pregunta.
que me parece muy, muy adecuada a lo que hemos estado platicando. Y sobre la certificación. Estas sabemos, no, de las dos, porque sabemos que está la certificación de la WIF y la certificación de la bancaria. Claro. ¿Creen ustedes que en algún punto, sabemos que ahorita pues toda la legislación vigente de las actividades vulnerables pues es menor a la de la bancaria, ¿verdad? Pero ¿creen ustedes que en algún momento sea factible el unificar estas dos certificaciones? O sea, hablar de un único oficial de cumplimiento o de un único encargado de cumplimiento. Una pregunta. Yo lo veo difícil, Paco, y digo, estaríamos hablando como lo llaman como una superintendencia. Ahora sí vamos a hablar del superoficial de cumplimiento. Pero yo creo que si no se dio en su momento ese paso para la certificación sectorial, la certificación del oficial de cumplimiento específica para instituciones de crédito, específica para SOFIPOS, yo creo que sería un ejercicio un poco arriesgado el poder unificar. Yo creo que desde mi punto de vista tendríamos que tener esas dos vertientes. Ahora, darle la importancia que necesita la certificación de la WIF, que tenga ese peso, que tenga esa importancia en el sector. Si bien es cierto, en el sector financiero el que está certificado no te garantiza que sepa de todas, como bien lo hemos visto acá, los que tenemos certificado, tienes los conocimientos mínimos para desempeñar tu profesión, bueno, tu labor como oficial auditor. Yo creo que antes de unificar, vamos a solidificar la certificación de actividades vulnerables, darle ese peso. Hablamos de una inclusión, es decir, darle ese peso, que todos los encargados regionales vengan a certificarse para que estén capacitados mínimamente para poder ejercer su profesión o ejercer su cargo dentro de las actividades vulnerables. Yo creo que ese tema de unificación, no me gustan los absolutos, el nunca y para siempre son palabras que no me gustan, pero yo creo que faltaría una madurez primero del sector. A lo mejor en unos 8 o 9 años, si me preguntas esto, yo te podría cambiar la respuesta, pero yo creo que esperaría a que madurara la regulación de actividades vulnerables, se hiciera más vinculante la certificación de la WIF y yo creo que se estableciera más específico el perfil que debería de cumplir un encargado de cumplimiento. Yo creo que también partimos del perfil que debe de cumplir. No va a ser lo mismo un perfil para oficial de cumplimiento que para encargado de cumplimiento. Oye, Francisco, me gustó esta palabra que dice Benjamín, vinculante. Ahí es donde dije, oye, pues sí, cierto. Ahora, acá en el sector financiero dice, oye, el auditor sí o sí tiene que estar certificado para poder elaborar este informe de auditoría, este ejercicio anual. Entonces, el momento que se salga de la congeladora las reformas, que los obliguen, vamos a decir a lo mismo, un informe de auditoría, pero por encargado de cumplimiento certificado, por auditor de actividades vulnerables certificado. Yo creo que eso va a ser un detonante. Bien, yo creo que es muy buena su percepción, están en lo correcto, me gusta la visión que tienen, pero bueno, pues vamos a ver qué pasa en el futuro, ¿no? El futuro es incierto, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que se va cosechando, qué es lo que se va haciendo, ¿no? Y bueno, Benjamín, pues quisiéramos darte las gracias. La verdad es que ha sido una charla muy padre, muy amena, enriquecedora. Muy enriquecedora. Y una charla de 3 amigos, Elimelech. Oye, sí, estamos en un café, prácticamente platicando de los temas que nos gustan, de los temas. Pero aquí estamos. Así es, a la distancia, pero filosofando, soñando, vislumbrando el futuro, platicando de los temas que nos apasionan, como la prevención del lavado de dinero. Ya hicimos un recorrido histórico, ya pasamos allá desde el 2014, 13, 11 disposiciones, más allá, hasta la actualidad. Ya pasamos por oficiales, por encargados de cumplimiento, enfoques basados en riesgos y demás. Entonces, una delicia la plática, Francisco. Totalmente, Elimelech, totalmente. Digo, yo me quedo con todos estos temas que platicamos acerca de este oficial de cumplimiento, este superoficial de cumplimiento, de toda esta visión de la incorporación de la inteligencia artificial a los procesos
prevención. Exactamente, y de automatización, de ir más allá. Exactamente, de este pues emparejamiento ya del sector vulnerable con el sector financiero. Nos quedamos con todas esas ideas y bueno, pues yo creo que va a dar para mucho más. Se nos está acabando el tiempo. Y yo creo que salió por ahí una propuesta legislativa de ya certificar a los proveedores de sistemas automatizados. Exacto. ¿No? Exactamente, ahí, eso es lo que estamos ya proponiendo, ¿verdad? Aquí desde nuestra trinchera. No estaría mal. Exacto. Ahora hay que ver cómo lo toma el sector de sistemas automatizados, pero si al oficial le piden certificación, exacto, a las entidades les piden dictamen técnico, pues como tú dices, piso parejo. Piso parejo, vénganse, ¿no?, las entidades proveedoras de software a certificarse, ¿verdad? Pues sí, no estaría de más, y ya de esa manera pues todos estaríamos hablando del mismo idioma y serían sistemas ya probados. Entonces pues ya salió una propuesta aquí en Asonoc, el podcast. La evaluación nacional anual, la evaluación nacional de riesgos anual. Ya estamos poniendo a chambear a mucha gente. Así es. Claro. Pero bueno, pues no me queda más que agradecer la presencia aquí de Benjamín, ¿verdad? Benjamín Padilla, aquí en Asonoc, el podcast. Fue pues como le dije, una delicia esta plática, porque son temas que nos apasionan, que los vivimos en nuestra faceta de consultores, de asesores día con día, entonces nos apasionan. Y pues bien contento, Francisco. Bien contentos de tener aquí a Benjamín Padilla, agradecerle una vez más a nuestro amigo y colaborador Benjamín Padilla. Invitado el día de hoy. En este episodio. Muchas gracias, Benjamín. Hombre, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por este tiempo, por la disposición y seguir adelante con Asonoc, y vamos todos juntos para adelante. Muchas gracias y que tengan excelente tarde. Igualmente, pues muchísimas gracias de nuevo, te mandamos un abrazo a la distancia, como dices acá en Tierras Regias, te mandamos un buen abrazo, y bueno, pues de nuevo agradecer y recordarle al auditorio, ¿verdad? Siempre que estén pendientes, cada semana se viene un episodio nuevo, siempre con un personaje, con una estrella, con un rockstar de la misma calidad que Benjamín Padilla. Sin duda, por ahí estamos en todos los sistemas de streaming. No dejen de buscar a Asonoc el podcast para que puedan escuchar estas charlas que son más que técnicas, son de amistad, son charlas amenas, son charlas de vivencias, de cómo vemos el sector, tanto voltear al pasado como vislumbrar el futuro. Entonces son charlas de mucho, pues a mí me gustan mucho, muy enriquecedoras. Correcto, y también la aplicación. Esta app, comentar al auditorio que claro, descarguen la app de Asonoc, la aplicación oficial, exacto, ¿verdad? Donde van a poder encontrar mucho material de estudio, mucho material audiovisual, y donde van a poder encontrar también este podcast. Y lo mejor, totalmente gratuita, con el solo hecho de afiliarte a Asonoc, que tampoco tiene ningún costo, ya tienes acceso a la app, que va a ser un medio electrónico de apoyo para todos estos oficiales encargados de cumplimiento, para que puedan capacitarse en sus tiempos libres, en la comodidad de su hogar, puedan estar repasando, puedan estar viendo conceptos, videos, estos mismos podcasts. Y por cierto, estamos a vísperas de que salga ya para el sistema iOS de Apple. Oh, pues qué chulada. No, hombre, es una chulada. Y faltan muchas sorpresas a lo largo del año que próximamente vamos a estar develando. Correcto. Y bueno, pues agradecerle una vez más a Benjamín Padilla y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.